¿Se ha preguntado alguna vez si Jesús existió realmente? ¿O fue solo una leyenda creada por los primeros cristianos? Mucha gente cree que Jesús no fue más que un personaje mitológico, similar a figuras como Horus, Mitra o Dionisio. Dicen que los relatos bíblicos no son más que historias inventadas y que no hay pruebas históricas que demuestren que este hombre caminó realmente sobre la tierra. Pero, ¿y si le dijera que incluso historiadores no cristianos de la época mencionan a Jesús y su crucifixión? Es más, ¿y si le mostrara que los evangelios no son solo relatos religiosos, sino documentos históricos que resisten el análisis crítico y académico? Ya sea usted un cristiano convencido, un escéptico o simplemente alguien en busca de la verdad, este vídeo le presentará las pruebas que nos ha dejado la historia. Vamos a examinar testimonios de historiadores romanos y judíos, documentos de la antigüedad, hallazgos arqueológicos e incluso la conservación de manuscritos bíblicos para responder a una pregunta fundamental. ¿Es Jesús un mito o una realidad histórica? Y aquí hay algo que puede sorprenderle. Muchos de los argumentos utilizados para negar la existencia de Jesús se basan en información falsa o en interpretaciones erróneas de la historia. Hoy vamos a desvelar los hechos, sin prejuicios, sin distorsiones, solo la verdad. Y al final de este vídeo tendrás una visión mucho más clara de este controvertido tema. Así que si quieres entender lo que la historia dice realmente sobre Jesús, coge tu café, ponte cómodo y acompáñame en esta investigación. Esto es Trayectoria Espiritual. Y ahora vamos a embarcarnos en un viaje a través de la historia y la fe. A lo largo de los siglos, se ha cuestionado la existencia de muchas figuras históricas, pero pocas figuras han generado tanto debate como Jesús de Nazaret. Existe un movimiento conocido como miticismo de Jesús, que afirma que Jesús nunca existió. Según este punto de vista, no fue un personaje real de la historia, sino una figura mitológica creada por los primeros cristianos. Los defensores de esta teoría afirman que los relatos de la vida de Jesús se inspiraron en mitos antiguos, como los de Horus, Mitra y Dioniso. Dicen que todos estos personajes tienen supuestas similitudes, como el nacimiento virginal, los milagros, la muerte y la resurrección. A primera vista, esto puede parecer convincente. Después de todo, si ya existían tantas historias similares antes de Jesús, ¿se limitaron los evangelistas a copiar estas leyendas? Pero he aquí un detalle que casi nunca se menciona. Estas supuestas similitudes son extremadamente exageradas o simplemente falsas. Analicemos algunos ejemplos. Horus, el dios egipcio. Algunos afirman que nació de una virgen y tuvo 12 discípulos, pero en realidad Horus nació de la diosa Isis, que no era virgen, y no hay constancia de que tuviera discípulos. Mitra, el dios persa. Dicen que nació el 25 de diciembre y que resucitó, pero según las fuentes históricas, Mitra nació de una roca, y no hay referencias a su muerte y resurrección antes del cristianismo. Dionisio, el dios griego del vino. Algunos afirman que convirtió el agua en vino, igual que Jesús. Pero lo cierto es que Dioniso era un dios pagano vinculado a la fertilidad y la naturaleza, y sus historias no guardan ninguna relación con los milagros narrados en los evangelios. Estas comparaciones, analizadas seriamente, no se sostienen históricamente, pero si estos relatos no son más que interpretaciones erróneas, ¿de dónde procede la idea de que Jesús es un mito? Comenzó a cobrar fuerza en el siglo XIX con el auge del escepticismo moderno. Autores como Bruno Bauer y John Allegro empezaron a sostener que Jesús nunca existió, pero sus teorías fueron ampliamente rechazadas por los historiadores serios. Y aquí viene lo más importante. Hoy en día, prácticamente ningún historiador académico apoya esta idea. Incluso los críticos del cristianismo, como el historiador Bart Ehrman, admiten que la existencia de Jesús es un hecho bien establecido. Entonces, ¿por qué sigue circulando esta teoría? La respuesta es sencilla. Mucha gente la repite sin estudiar realmente las pruebas históricas. Pero ahora que hemos entendido qué es la teoría del mito de Jesús y por qué no se sostiene, pasemos a la parte más importante, las pruebas históricas de la existencia de Jesús
procedentes de fuentes ajenas a la Biblia. Si Jesús existió realmente, esperaríamos encontrar registros sobre él más allá de la Biblia. Y lo cierto es que los tenemos. Mucha gente cree que la única fuente sobre la vida de Jesús son los evangelios, pero en realidad, historiadores no cristianos de la época también escribieron sobre él y sus seguidores. Estos registros son importantes porque fueron realizados por personas sin ningún interés religioso, a menudo incluso hostiles al cristianismo. Esto significa que no tenían motivos para inventar la existencia de Jesús. Examinemos tres de las fuentes más relevantes de la historia antigua. Flavio Josefo fue un historiador judío del siglo I, nacido pocos años después de la muerte de Jesús. Escribió extensas obras sobre la historia judía, y en su obra Antigüedades Judías menciona a Jesús en dos pasajes. El más famoso se conoce como Testimonium Flavianum, y dice lo siguiente: por aquel entonces apareció Jesús, un hombre sabio, si se le puede llamar hombre, porque era autor de hechos asombrosos, maestro de los que reciben de buen grado la verdad. Atrajo hacia sí a muchos judíos y a muchos griegos. Era el Cristo. Y cuando Pilato, a instancias de los dirigentes de entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que antes lo amaban no dejaron de seguirlo, pues se les apareció vivo al tercer día, como habían predicho los profetas. Este relato es muy sólido, pero algunos eruditos creen que partes del mismo pueden haber sido alteradas por copistas cristianos. Sin embargo, incluso en versiones más neutrales del texto, Josefo confirma que Jesús existió. Fue crucificado por Poncio Pilato y tuvo seguidores fieles. Esto significa que un historiador judío, sin ningún interés en promover el cristianismo, registró la existencia de Jesús como un hecho histórico. El historiador romano Tácito también mencionó a Jesús en su obra Anales, escrita alrededor del año 116 después de Cristo. Al describir el reinado del emperador Nerón, que persiguió a los cristianos en el año 64 a.C., Tácito escribe: Nerón provocó el incendio de Roma y aplicó refinadas torturas a una clase odiada por sus abominables crímenes, llamados cristianos por el populacho. Cristo, el fundador del nombre, había sido ejecutado durante el gobierno de Tiberio, por sentencia del procurador Poncio Pilato. Aquí, Tácito confirma tres datos fundamentales. Jesús existió. Se llamaba Cristo. Fue ejecutado por orden de Poncio Pilato. Tácito no era cristiano y no simpatizaba con los cristianos. De hecho, los tildaba de supersticiosos. Sin embargo, reconocía la existencia de Jesús y su crucifixión como un hecho histórico. Plinio el Joven era gobernador romano de la provincia de Bitinia y escribió al emperador Trajano sobre cómo tratar a los cristianos. En su carta, describe a los seguidores de Jesús. Se reunían antes del amanecer y cantaban himnos a Cristo como a un Dios, y se comprometían a no cometer fraude, robo o adulterio. Este relato demuestra que ya a principios del siglo II, los cristianos adoraban a Jesús como divino y estaban dispuestos a morir por esta creencia. Si Jesús fuera solo un mito, ¿por qué tanta gente estaría dispuesta a enfrentarse a la persecución e incluso a la muerte para seguirle? Estos testimonios no son textos cristianos, pero confirman lo básico de la historia de Jesús. Existió. Fue crucificado por orden de Poncio Pilato. Sus seguidores creían firmemente que había resucitado de entre los muertos. Si Jesús era solo un mito, ¿por qué los historiadores romanos y judíos, que ni siquiera eran cristianos, hablaban de él como de una figura real? Ahora que sabemos que Jesús existió, pasemos al siguiente punto. Su crucifixión fue un acontecimiento público y ampliamente documentado. La crucifixión de Jesús no fue un acontecimiento pequeño o secreto. Fue un espectáculo público, parte del cruel sistema de castigo del Imperio Romano. A diferencia de los personajes mitológicos, cuya muerte suele tener lugar en narraciones oscuras y simbólicas, Jesús fue condenado y asesinado a la vista de todos. Y esto plantea una pregunta importante. Si Jesús fue solo un mito, ¿cómo podemos explicar la crucifixión como un acontecimiento ampliamente conocido y registrado? Para responder a esta pregunta,
tenemos que entender cómo funcionaba la crucifixión romana y por qué Jesús fue asesinado de esta manera. La crucifixión era uno de los métodos de ejecución más brutales utilizados por los romanos. Se reservaba a los criminales considerados una amenaza para el Estado, como los rebeldes y los esclavos fugitivos. No se aplicaba a los ciudadanos romanos, ya que se consideraba demasiado humillante. Su principal objetivo no era solo matar, sino también servir de advertencia al público, demostrando el poder absoluto de Roma. Los condenados eran clavados o atados a cruces de madera y dejados morir lentamente. Este proceso podía durar horas o incluso días, dependiendo del estado físico de la persona. Y para garantizar que el terror fuera máximo, la crucifixión se llevaba a cabo en lugares concurridos, a la vista de todos. En el caso de Jesús, su ejecución tuvo lugar fuera de las murallas de Jerusalén, en un lugar llamado Gólgota, junto a una carretera muy transitada. Esto significa que cientos o incluso miles de personas presenciaron la escena, lo que hace imposible que se tratara de una historia inventada a posteriori. Antes de su crucifixión, Jesús fue juzgado por las autoridades romanas y judías. Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea, no era un personaje ficticio. Es mencionado por varios historiadores antiguos e incluso en una inscripción arqueológica descubierta en Cesarea Marítima. En los Evangelios, Pilato duda inicialmente en condenar a Jesús, pero cede a la presión de la multitud y de los líderes religiosos judíos, lavándose las manos para simbolizar que no quería asumir la responsabilidad de la sangre de un inocente. Esta escena es impactante porque muestra cómo el destino de Jesús quedó sellado ante la atenta mirada del pueblo de Jerusalén. Si todo esto fuera un mito, ¿cómo podríamos explicar la participación de personajes históricos reales, como Pilato en el relato? Después de la crucifixión ocurrió algo sorprendente. La noticia de la muerte de Jesús se difundió rápidamente. Si solo fuera una invención, sería imposible convencer a miles de personas de que algo tan impactante había sucedido a plena luz del día ante testigos presenciales. Es más, los primeros cristianos empezaron a predicar sobre la muerte y resurrección de Jesús pocos años después de la crucifixión, cuando aún vivían muchos testigos. Si los apóstoles mentían, cualquiera podía refutarlos. Pero en lugar de eso, el cristianismo creció rápidamente, incluso a pesar de las duras persecuciones. Esto demuestra que la muerte de Jesús no fue solo una leyenda inventada posteriormente, sino un acontecimiento definitorio en la historia de la Judea del siglo I. La crucifixión de Jesús fue pública, brutal y ampliamente conocida. Fue llevada a cabo por los romanos, que documentaron su ejecución y la utilizaron para intimidar a la población. En el juicio participaron autoridades políticas y religiosas reconocidas en la historia. El impacto de la muerte de Jesús fue inmediato, generando un movimiento que creció exponencialmente en los años siguientes. Por todo ello, es imposible sostener que la crucifixión de Jesús fuera solo un mito. Ahora que comprendemos que Jesús fue realmente crucificado, surge otra pregunta. ¿Fueron inventados los relatos de los evangelios sobre este acontecimiento o son fiables? Eso es lo que vamos a analizar en el siguiente tema. Ahora que hemos visto que Jesús existió y que su crucifixión fue un acontecimiento público ampliamente conocido, surge una pregunta esencial. ¿Son fiables los relatos de los evangelios o se inventaron décadas después? Algunos críticos afirman que los evangelios se escribieron muchos años después de los hechos, lo que permitió añadir mitos y exageraciones al relato. Pero, ¿tiene sentido esta afirmación? La respuesta está en analizar tres elementos fundamentales: la datación de los evangelios, la fiabilidad de los testigos y la ausencia de acontecimientos históricos posteriores. Uno de los argumentos más comunes contra la fiabilidad de los evangelios es que fueron escritos muchas décadas después de la muerte de Jesús, lo que podría poner en peligro la exactitud de los relatos. Pero, ¿es esto cierto? La mayoría de los eruditos coinciden en que los evangelios se escribieron entre 30 y 60 años después de la crucifixión de Jesús, es decir, entre los años 50 y 90
después de Cristo. Esto puede parecer mucho tiempo para los estándares modernos, pero en la antigüedad, este intervalo se consideraba extremadamente corto para los relatos históricos. Por ejemplo, las primeras biografías de Alejandro Magno se escribieron unos 300 años después de su muerte. Aún así, los historiadores las consideran fiables. Los escritos sobre Buda aparecieron siglos después de su vida. Sin embargo, nadie cuestiona su existencia. En comparación, los evangelios se escribieron en un periodo muy próximo a los hechos, cuando aún vivían muchos testigos. Si los autores hubieran inventado hechos, habrían sido refutados inmediatamente por las personas que conocieron personalmente a Jesús. Otro factor esencial es que los evangelios fueron escritos por testigos oculares o se basaron en ellos. Mateo y Juan fueron discípulos directos de Jesús. Marcos era discípulo de Pedro y escribió basándose en su testimonio. Lucas era un historiador cuidadoso e investigó diversas fuentes para compilar su relato. Lucas incluso comienza su evangelio con una introducción que deja clara su intención de registrar los hechos con exactitud. Muchos han intentado componer un relato de los acontecimientos que han tenido lugar entre nosotros, tal como nos han sido transmitidos por aquellos que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Habiendo investigado yo mismo cuidadosamente todo desde el principio, decidí escribir un relato ordenado para usted, su señoría Teófilo, para que pueda estar seguro de las cosas que se le han enseñado. Lucas, capítulo 1, versículos 1 a 4. Esto demuestra que Lucas no solo escribió un relato religioso, sino un documento histórico bien documentado. Y he aquí un detalle interesante. Los evangelios no se escribieron para convencer a los escépticos modernos, sino para registrar hechos para la gente de la época. Si los relatos hubieran sido inventados o alterados, los testigos vivos habrían señalado los errores inmediatamente. Otro detalle que confirma que los evangelios se escribieron pronto es la ausencia de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. La ciudad de Jerusalén fue completamente destruida por los romanos en un acontecimiento devastador mencionado por historiadores como Flavio Josefo. Este acontecimiento habría sido muy relevante para los cristianos, ya que Jesús lo había profetizado en el capítulo 24 de Mateo. Si los evangelios se escribieron después de esta destrucción, es extraño que ninguno de los autores mencione este acontecimiento. Esto sugiere que los textos fueron escritos antes de la destrucción de Jerusalén, es decir, en una época cercana a los acontecimientos que describen. La idea de que los evangelios fueron inventados no está respaldada por las pruebas. Fueron escritos en vida de los testigos oculares. Se basan en los relatos directos de quienes vivieron con Jesús. No mencionan acontecimientos históricos importantes que ocurrieron más tarde, lo que indica que fueron escritos en una época temprana. Si los relatos no eran más que leyendas, ¿cómo explicar que la gente que vivía en la época los aceptara como verdaderos? Hablando de eso, si todo esto ha despertado en ti el deseo de profundizar más en las Escrituras, hay un estudio bíblico que te puede ayudar. Presenta un panorama cronológico de la Biblia, facilitando la comprensión de su historia y propósito. A mí me pareció muy interesante y creo que puede ser una herramienta valiosa para cualquiera que quiera entender mejor el mensaje de Dios. Si quieres verlo, te dejo el enlace en la descripción. Volviendo al tema, ahora que sabemos que los evangelios no fueron inventados, surge una nueva pregunta. ¿Los textos que tenemos hoy son fieles a los originales o han sido alterados a lo largo del tiempo? Ahora que hemos establecido que los evangelios fueron escritos tempranamente y por testigos fidedignos, surge otra pregunta importante. ¿Los textos que tenemos hoy son los mismos que se escribieron originalmente o han sido alterados a lo largo de los siglos? Mucha gente cree que los manuscritos bíblicos se han corrompido, que los textos han pasado por tantas copias y revisiones que su mensaje original se ha perdido. Este argumento fue popularizado por Bart Ehrman, un antiguo cristiano convertido en escéptico que escribió el libro Misquoting Jesus, citando mal a Jesús, en el que afirma que existen miles de diferencias entre los manuscritos antiguos del Nuevo Testamento. Pero,
¿Significa esto que los evangelios han sido alterados significativamente? Analicemos lo que dicen realmente los expertos sobre la conservación de los manuscritos bíblicos. Una de las razones por las que podemos confiar en los textos del Nuevo Testamento es que el número de manuscritos antiguos disponibles es inmenso. Hay más de 5.700 manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Además, hay más de 10.000 manuscritos en latín y miles más en otras lenguas antiguas, como el siríaco y el copto. Ningún otro texto de la antigüedad se ha conservado de forma tan impresionante. Por ejemplo, de los escritos de Platón, uno de los filósofos más influyentes de la historia, solo se conservan unos 7 manuscritos antiguos. Los textos de Julio César, que narran sus campañas militares, tienen menos de 10 ejemplares. Aún así, nadie pone en duda la autenticidad de estos textos. Así pues, si aceptamos que los escritos de Platón y César se han conservado bien, ¿por qué deberíamos dudar de los evangelios, que cuentan con miles de manuscritos antiguos? Los críticos afirman que hay muchas variaciones en los manuscritos bíblicos, pero ¿qué significa esto en la práctica? El experto en crítica textual, Daniel Wallace, uno de los mayores estudiosos del Nuevo Testamento, afirma que el 99% de las variaciones son completamente insignificantes. La mayoría de las diferencias son faltas de ortografía, intercambio de palabras con idéntico significado o variaciones gramaticales que no influyen en el sentido del texto. Por ejemplo, un manuscrito puede decir Jesucristo, mientras que otro dice Cristo Jesús. En algunos textos hay pequeñas diferencias ortográficas, como escribir Theos, Dios, con una letra más o menos. Estas diferencias no modifican en absoluto el contenido de las narraciones ni las doctrinas centrales del cristianismo. Daniel Wallace afirma también que menos del 1% de las variaciones podrían tener algún impacto en el significado del texto, pero incluso estas no afectan a ninguna doctrina cristiana esencial. Esto significa que, incluso con pequeñas variaciones, el mensaje original de los evangelios se ha conservado con extrema precisión. La idea de que los manuscritos bíblicos han sido corrompidos no está respaldada por las pruebas. El Nuevo Testamento tiene más manuscritos antiguos que cualquier otro documento de la antigüedad. Las variaciones en los manuscritos son mínimas y no afectan al mensaje original. Los escribas seguían normas estrictas para garantizar la exactitud en la transmisión de los textos. Esto significa que lo que leemos hoy en los Evangelios es esencialmente lo mismo que se escribió hace casi 2000 años. Ahora bien, después de todo lo que hemos visto, hay una pregunta que no se puede pasar por alto. Si Jesús existió realmente, fue crucificado públicamente, su historia fue registrada por testigos presenciales y sus relatos se han conservado con una exactitud impresionante. Entonces, ¿por qué tanta gente sigue rechazando su mensaje? Durante siglos, los escépticos han intentado negar la existencia de Jesús, pero cada nuevo descubrimiento arqueológico no hace sino confirmar aún más los relatos bíblicos. Y si hay tantas pruebas, ¿por qué algunos se niegan a aceptar esta verdad? Quizá la respuesta esté en algo mucho más grande que los hechos históricos. Durante su ministerio, Jesús realizó milagros ante multitudes, curó a ciegos, alimentó a miles de personas, calmó tormentas, pero aún así, muchos optaron por rechazarlo. Esto sucedió incluso a ciudades enteras, personas que presenciaron señales increíbles, pero eligieron no creer. Una de estas ciudades era Betsaida. Este fue el lugar donde Jesús realizó algunos de sus milagros más impresionantes. Allí curó a un ciego y alimentó a multitudes con unos pocos panes y peces. Pero incluso después de todo esto, el pueblo permaneció indiferente. Por esta razón, Jesús pronunció una maldición sobre Betsaida y siglos después desapareció de la historia. Durante mucho tiempo, se pensó que esta ciudad había sido borrada para siempre, pero ahora los arqueólogos creen haber encontrado sus ruinas, sepultadas por el tiempo. Este es uno de los misterios más fascinantes de la arqueología bíblica moderna y nos lleva a una profunda reflexión. ¿Estamos repitiendo hoy el error de Betsaida?
¿Estamos ignorando las pruebas que Dios ha puesto ante nosotros? Quiero conocer su sincera opinión al respecto. ¿Por qué crees que tanta gente rechaza la evidencia sobre Jesús, incluso con tantas pruebas históricas? Escribe en los comentarios. Tu respuesta podría generar un importante debate aquí en el canal. Ahora, si quiere ver las impresionantes pruebas que la arqueología ha revelado sobre Betsaida, haga clic en el vídeo que aparece en la pantalla. En este vídeo, vamos a profundizar en uno de los mayores misterios bíblicos, la ciudad que fue testigo de milagros, pero desapareció del mapa. Haga clic ahora y descubra lo que le ocurrió a Betsaida. Que el Señor te bendiga y fortalezca tu fe. Nos vemos en el próximo video.